Voy a probar esta cosa aquí, muchachos. Primera vez que transmito en vivo por acá. Estoy revisando cómo funciona la aplicación, ¿ok? Saludos, hermanos. César, Esteban, abrazo. Estoy viendo primero las funciones de esto porque estoy un poquito perdido acá. A ver qué tal. Revisando aquí donde queda el micrófono, la cámara, me parece. Bueno, ya por lo menos sé dónde queda la cuestión de pausa. ¿Qué más? ¿Cómo está todo por aquí? César, Esteban. Yo decía la última vez que la primera vez que abrí esta aplicación, este live, recuerdo que se conectaron 4.000, pero en cuestión de la nada, en segundos, hace mucho tiempo. Ahora cuesta muchísimo, ¿no?, levantar el tema de la cantidad de gente conectada. Pero bueno, voy a tratar de hacer mi primer live por acá, primer live en TikTok. Recordemos que mi plataforma principal es X. Me la paso siempre en X o en Instagram. Pero bueno, vamos a tratar de darle uso también al TikTok para ver si le llegamos a más personas por esta vía. Y tratamos de dejar nuestra postura, nuestra línea política por acá. No voy a hacer alguna descarga fuerte por ser la primera vez y de alguna manera queriendo que la gente sepa de alguna manera quiénes somos, qué proponemos, qué es lo que estamos persiguiendo, por lo menos que se interesen en buscar las otras plataformas para saber de alguna manera qué es lo que estamos persiguiendo y qué es lo que proponemos en función de la libertad de Venezuela. Entonces, bueno, básicamente para los que no nos conocen, ya tenemos mucho tiempo, muchos años, hablando sobre la alternativa para Venezuela, sobre lo que significa desplazar a los actores tradicionales, convencionales, que constantemente están saboteando la libertad de Venezuela o obstaculizando de alguna manera la libertad de Venezuela. Eso es clave. Saludos, Eury. Fuerte abrazo. Entonces, básicamente el trabajo que estamos haciendo es de dar a conocer un poco más la postura, dar a entender por dónde no se debe caminar, lo que no se debe reeditar, lo que no se debe repetir, porque eso es lo que nos ha hecho básicamente caer en una línea clara de continuidad en ese ciclo de decepción, frustración, derrota, fracaso inducido, que no es un fracaso por sí mismo porque sencillamente se haya perdido en esa lucha o se haya claudicado. No, es solamente porque los actores que están conduciéndoles a usted, los actores que están dirigiéndole a usted, no son actores reales. Son actores que están creados para ese escenario, para esa tarea. La tarea de distraer, la tarea de causar una indefinición. Entonces, básicamente, nuestro trabajo ha sido desmantelar, saludos Vanessa, saludos a los que se van conectando, desmantelar de alguna manera el anhelo de los venezolanos, lo que persiguen los venezolanos, lo que quieren los venezolanos, los que de verdad se quieren reunificar con su gente, con su pueblo, con su familia dentro del territorio nacional, los que quieren recuperar su patria. Y de alguna manera eso ha sido saboteado, obstaculizado, como hemos dicho anteriormente. Entonces, bueno, nuestra tarea se centra en eso. Estamos tratando de hacer entender a la mayor cantidad de gente. Hay una gran diferencia entre lo que veíamos anteriormente a lo que vemos en la actualidad. Anteriormente nuestro mensaje era muy rechazado, de alguna manera satanizado, de alguna manera
dejado de lado como algo simplemente irreverente, ¿no? Algo muy extremista o exagerado de alguna manera. Entonces, con todo lo que ha pasado con el vivir de la traición, porque existe una cosa muy clara que hemos explicado bastante, el tema de la traición, con ese tema de la traición ha quedado claro que había gente tratando de advertir esta situación, tratando de frenar el engaño, la estafa, y que fueron desoídos, no se escuchó el alerta, ¿no? Y básicamente la gente terminó hoy llegando al llegadero, entendiendo que ha sido de alguna manera víctima de los propios que han defendido, de aquellos que ensalzaron como líderes, ¿okay? Porque los ensalzaron como líderes, los legitimaron como líderes, le dieron toda la autoridad moral, ética y el reconocimiento político para que dirigieran este nuevo fenómeno, entre comillas, hacia el mismo punto donde siempre los llevan, la nada, ¿okay? Entonces, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo logramos revertir ese escenario? ¿Cómo logramos acabar lo que hasta ahora ha sido esta experiencia que se ha repetido una y otra vez en determinados ciclos, en determinados tiempos o en etapas diversas, ¿no? En años diversos? Algunos tiempos se van de un año, otros tiempos van de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, dependiendo el fenómeno, dependiendo lo que surja, se suscite y que necesiten aplacar o distraer. Entonces el régimen ha creado de esa manera, muchas gracias, de alguna manera ha creado esa especie de distractor, agente distractor. Y si recordemos que en otro space que hemos hecho en otras plataformas hemos hablado de la revolución, la revolución significa una sola cosa, no significa lo que la gente imagina. La gente imagina que una revolución es el avance, es la transformación, es algo nuevo, es el cambio. Y la revolución no significa eso. La revolución siempre coloca a la gente inmersa en un caos. La revolución implica llevar a la gente hacia una complejidad, hacia una turbulencia, hacia una lucha, una pugna constante, donde esa misma dirigencia que dirige ese fenómeno revolucionario siempre está planteando, entre comillas, soluciones. En este caso, ¿cuál es la solución de la mesa de la unidad, del chavismo, del PSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela? La solución del Partido Socialista Unido de Venezuela vendría siendo la opoficción. Yo les he catalogado la opoficción porque para nosotros no es la oposición, no significa no oposición, sino opoficción. Entonces, claramente, estos términos que hemos venido desarrollando, hemos venido posicionando, hemos venido llevándolo hacia el entendimiento de aquellas personas que no entienden lo que están viviendo, que no entienden dónde están inmersas, dónde están involucradas. Claramente la gente va a entender en base a estos términos, ¿okay? Así como de alguna manera esta opoficción nos coloca epítetos, nos hace calificativos o descalificativos. Estos descalificativos provienen de nuestro señalamiento. ¿Okay? Cuando le llamamos opoficción, ellos se ofenden porque ellos dicen que son lo único que existe como oposición. Y es una total mentira. Entonces, básicamente, yo creo claramente que lo que estamos haciendo, y la última vez que tuve una entrevista tan larga fue con una chica acá en TikTok, después de casi 3 semanas desapareció de las redes sociales por un tema de salud. Básicamente tuve un live con Marilu aquí en TikTok, fue mi primer live aquí en TikTok y bueno, me he motivado a seguir haciendo este tipo de cosas por esta plataforma, ya que hay que ir arropando la mayor cantidad de plataformas en función de formar, de hablarle a la gente de estas ideas para que progresivamente haya un despertar verdadero de la población venezolana. No significa eso
que la gente que condena al chavismo no esté despierta. Está media despierta, porque de alguna manera rechaza el socialismo. Pero si vamos al tema ideológico y le preguntamos qué es el socialismo, qué espera, si el socialismo pudiera ser vendido en el futuro como una proeza o como algo posible, si esa persona cree que pudiera funcionar en manos de otros actores, posiblemente muchos de esos personajes digan que está haciéndose mal uso del nombre y que no está funcionando porque los actores que lo llevan adelante no saben lo que es el socialismo o quieren deteriorarlo. Entonces es al contrario, saben muy bien lo que están haciendo. En este caso la opoficción también socialista deriva de ello, y no solamente eso, sino que la opoficción son los padres fundadores del chavismo. Porque el chavismo no es producto de unos agentes que llegaron de otro planeta y se instauraron en Venezuela y crearon una nueva identidad, una nueva ideología, un nuevo planteamiento político e ideológico. No. Claramente, lo que se ve en Venezuela es producto de la acumulación de el error cíclico de aquellos que pretenden buscar un cambio eligiendo siempre a los mismos. Entonces, ¿qué es el chavismo? El chavismo es el repele de aquellos que fueron de alguna manera dejados a un lado, o los adecos, copellanos y esos otros partidos que terminaron bravos con el partido por no darle soluciones por más de 40 años, vendiendo una gran mentira sobre el tema de la socialdemocracia, que es lo mismo que el socialismo, o vamos a decirlo así, la primera camada del socialismo que vino a poner un tapete, vino a poner una alfombra roja para que progresivamente se fuese radicalizando el modelo, porque era muy difícil estabilizarlo en Venezuela, porque Venezuela tenía por mucho tiempo dictaduras férreas, fuertes en contra del comunismo, y las Fuerzas Armadas y la sociedad civil venezolana tenía una conducta o una postura muy fuerte en función de defender la libertad, de defender de alguna manera la prosperidad, de defender sus bienes, y básicamente eso era muy difícil contrarrestarlo. Pero bueno, sucedió lamentablemente después del año 92, después de esa debacle de los años anteriores al chavismo, llegó esa mal llamada revolución, que algunos, por eso digo, algunos llaman el cambio en Venezuela, transformación venezolana, y lo único que hizo fue degenerar al venezolano, degenerarlo, ser una oclocracia a su máxima expresión, ¿ok? Es decir, contaminar a todo el mundo, no solamente en el sector público, no solamente en el sector político, chantajear, no solamente corromper al político, tanto en el actuar de diferentes cargos, ¿no? Hablemos de los cargos, hablemos de la Asamblea Nacional, hablemos de las alcaldías, hablemos de los que participaban de esas estructuras, asesores, toda una cantidad de cosas, abogados. En todas y cada uno de los aspectos de la vida política del país se fue deteriorando, y eso produjo de alguna manera un cansancio de la sociedad civil, porque dijo: no participo de esta política, la política es un desastre. No voy a decir la palabra que repetía todo el mundo, pero básicamente la gente comenzó a detestar la política, y bueno, apareció ese, entre comillas, cambio deseado por los venezolanos como el agente vengador de lo anterior. Y fue para peor, sin lugar a duda, porque llegamos a ver cómo se consolidaba lo que siempre deseó Acción Democrática, lo que siempre desearon los padres del socialismo en Venezuela. Entonces, progresivamente hemos visto eso, se nos ha ido la juventud, a muchos de nosotros, tratando de alertar, tratando de combatir, tratando de enfrentar en las calles a esta gente, y en medio de esa situación hemos sido saboteados, hemos sido entregados, hemos sido vendidos, hemos sido banalizados, y así como gente como Juan Carlos Caguaripano, gente como Oscar Pérez, gente como militares que se han ido al exilio y han sido asesinados, como Ronald Ojeda. Así como eso,
estamos nosotros en esa misma lista de personajes de años en la lucha de calle, confrontando y haciendo alianzas importantes para ponerle un fin a esto, pero que lamentablemente no llega a su fin porque hay una falta de entendimiento profundo en el mensaje. Mientras no haya entendimiento del mensaje, no hay solución. Mucha gente quisiera solución así, mañana, pero es que si no entiende las posturas, si no entiende los actores, si no entiende lo ideológico, si no entiende mucho de lo político, no va a conseguir la solución. Lamento decírselos, pero es así. Hay que entender el problema. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está usted? ¿En qué bando se encuentra? Esta lucha, y lo he explicado múltiples veces, ahí bien lo dice Marco, en lo histórico. Es clave entender lo histórico, porque sin saber de dónde venimos, no vamos a saber para dónde tenemos que caminar. No vamos a saber lo que tenemos que recobrar y lo que tenemos que dejar de lado. Entonces, básicamente, esa lucha, porque es existencial además, es una lucha por nuestra existencia, porque nuestra civilización se mantenga, porque se recobren los valores por los cuales nosotros existimos, por lo que nos hemos mantenido en el tiempo. Y a pesar de una existencia del chavismo, seguimos siendo venezolanos. Y eso es lo que hay que inclusive valorar, eso es lo que hay que rescatar, hay que mantener para que haya un norte, haya una guía, pero en ese llamado hacia el tema de la reconexión y para que lleguemos a la reestructuración, nosotros tenemos que entender que Venezuela prácticamente está aniquilada, está desaparecida. Hablo Venezuela como Estado, Venezuela como república, Venezuela como institución. No existe, lamentablemente no existe. Y eso hay que entender para poder entender en qué bando está. Si usted sigue creyendo que las elecciones de gobernadores existen, usted está mal ubicado. Si usted cree que las elecciones de alcaldías, diputados, de presidencia existen, usted vive en una ficción. Usted vive en una mentira. Primero entender eso, entender que Venezuela está aniquilada, Venezuela está sometida por una tiranía, y esa tiranía hace con el país lo que le venga en gana, así como hace con el venezolano, con la nación venezolana, con la gente. Como puede hacer cualquier cosa con la riqueza de Venezuela, bueno, asimismo hace lo mismo con la oposición, que todos llaman oposición y que nosotros catalogamos como opoficción. Entonces, entendiendo eso, podemos decir que Venezuela necesita una segunda independencia. No estamos hablando solamente de la democracia, como habla todo el mundo. Y hay que sacarse eso de la cabeza. Hay que sacarse el chip de la democratitis, porque la democracia no está por encima de la libertad. La democracia para nosotros ha pasado a segundo plano, inclusive post-libertad. Post-libertad, inmediata a la libertad, no podemos estar pensando en democracia porque Venezuela está desintegrada. No existe república, por lo cual hay que construir las nuevas bases de esa república. Hay que restablecer a Venezuela y posteriormente a ese restablecimiento, posteriormente a una cantidad de acciones claves que hay que hacer, posteriormente a eso podemos hablar de elecciones a futuro. Y uno de esos elementos claves es el tema de la identidad. ¿Quiénes son venezolanos? ¿Quiénes no son venezolanos? ¿Quiénes se convirtieron en venezolanos de manera irregular? Y para eso tenemos que depurar el sistema de identificación venezolana. Demostrar realmente, auténticamente, quiénes son venezolanos y quiénes no son venezolanos. Por eso es clave hacer de alguna manera en Venezuela, tomar un poco el ejemplo de muchos actores internacionales que han hecho lo propio en sus naciones para que su país sea salvado y ponerle coto a la injerencia extranjera y de alguna manera ponerle un coto también al deterioro de la república en estas otras latitudes.
Entonces, para nosotros es muy importante que todo esto se entienda para que usted, que me escucha, pueda entender que usted está en el bando de los patriotas. Y esto lo dije inclusive en el live reciente que tuve aquí en TikTok con Freddy y Marilu, gracias a Eurimar. Y en ese live hablaba de tantas cosas sobre el tema de lo que vivimos identitariamente y de lo que podemos rescatar en el mundo. Y hablábamos también de el tema de cómo hacerlo, ¿okay? Cómo hacerlo y de dónde, de alguna manera, rescatar ese ejemplo que no es igual, indudablemente, pero es lo que se aproxima a la situación actual en Venezuela. Sería hablar de una segunda independencia. Venezuela merece una segunda independencia. Venezuela es un territorio totalmente sometido, ocupado por un grupo criminal y en parte por extranjeros. Entonces, ¿cómo los acabamos? No voy a dar detalles por acá, pero hay elementos fundamentales que nos llevan a pensar que debemos reeditar nuestra independencia, de alguna manera. Entonces, en esa posición usted tiene que ubicarse. ¿Dónde estoy? Estoy con los patriotas que buscan liberar el territorio, que buscan hacer un gobierno especial, que buscan restituir la república, que buscan unificar a la nación venezolana. Hablo de los venezolanos, de la familia. Y del otro lado, ¿quiénes están? Los traidores a la nación venezolana. Ahí entra el chavismo, ahí entra la oposición y ahí entran los factores externos. ¿Ok? Entonces, básicamente hay dos grupos bien determinados. Entienda esto para que entienda que usted no está del lado de los actores. Si usted realmente quiere la libertad, usted no está del lado de los actores que usted ha defendido hasta ahora, porque ellos no están con usted. Ellos están por sus intereses. Ellos están defendiendo lo que ellos creen conveniente, que es el pacto, que es el acuerdo, que es el diálogo y que es la elección para mantener sus cuotas dentro de ese sistema de convivencia socialista o de centro-izquierda. Es ahí donde ellos están. Es ahí donde ellos se quieren mantener. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que nazca. Ya nació hace bastante rato. Estamos apenas gateando en esto. Pero para que sea conocida la idea, para que esta idea se desenvuelva aún más, para que esta idea prospere, para que esta idea prolifere, para que esta idea se propague por el resto, no solamente de Venezuela, sino también de los venezolanos que están en el exilio y también de los actores internacionales que de alguna manera también quieren una solución para Venezuela y que lamentablemente en múltiples oportunidades han apoyado al lado equivocado, han apoyado a la gente equivocada. Y apoyar a la gente equivocada termina llevándonos a perder dinero, tiempo, esfuerzo y credibilidad. 4 elementos importantes, se lo repito: dinero, tiempo, esfuerzo y credibilidad. La credibilidad es mucho más importante que todo lo anterior, a pesar del tiempo también para muchos de los que se les va la vida mientras ven que no pasa nada. Es clave entender que la credibilidad es lo más importante de todo, porque se pierde en los venezolanos la credibilidad, vendría a ser el rechazo a participar, vendría siendo el rechazo a formar parte de, vendría a detestar la política, lo que significa la política realmente, y no lo que vemos como política, que no es la política. La politiquería barata de estos actores miserables y rastreros. Entonces, yo quisiera que esto se entendiera a profundidad para que, de alguna manera, a pesar de los otros 3 elementos, ese cuarto elemento que vendría siendo la credibilidad, no lo perdamos tanto en los venezolanos, que de verdad anhelan ser libres, y en la comunidad internacional, que deja
de apoyar a Venezuela o deja de interesarle Venezuela porque ve que se burlan de ella. Se burlan de los venezolanos y se burlan de la comunidad internacional cuando entregan los otros, las otras ramas, las otras vías, el dinero, donde le dedican tiempo, donde le dedican esfuerzo a la causa. Entonces se pierde la credibilidad y al perder la credibilidad, los otros tres factores se pierden automáticamente. La gente se deslinda por completo de nuestra causa y se pierde completamente el alcance, la fuerza, el interés. Y eso para nosotros es gravísimo. Le agradezco que le den like a la pantalla, que le den ahí como dicen, el toc creo que le dicen. No sé muy bien, no me manejo muy bien con el tema del lenguaje acá, ¿ok? Entonces, yo creo que es muy importante, gracias a los que van donando acá, gracias Nano y gracias a los que han donado anteriormente dentro de lo que significa la plataforma, una oportunidad también para que nosotros podamos avanzar en esta batalla, en esta lucha, bien sea para la adquisición de equipos, como para agenda también, como para la movida internacional, es clave. Y bueno, recurrentemente voy a estar haciendo este tipo de envíos por acá también con esa intención de que la gente pueda ayudarnos de alguna manera, porque esto es clave para la rapidez, para la avanzada, para lo que nosotros perseguimos. Entonces, no quisiera extenderme porque creo que he condensado de alguna manera lo que quería expresar. Y si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla antes de que me despida de este live de hoy, ¿ok? Excelente que utilices estos medios. Saludos, Eury. Así es. No, lo voy a usar. Tengan tranquilidad con eso, pero tengo que acostumbrarme primero y conocer aún más la plataforma. ¿Dónde está Edmundo? Caramba, qué pregunta tan difícil. Vaya usted a saber qué está haciendo Edmundo, pero hágase la pregunta. Si usted ve a Edmundo caminando hacia la libertad o dirigiendo o punteando a la libertad, al paso que él se mueve, ¿ok? Si es verdad usted le ve la fortaleza espiritual y física como para conducir esto. Pregúntese si los actores como Capriles, como Ledesma, como Rosales, Guaidó, Leopoldo López, pregúntese si usted cree que ellos pueden guiar a usted a la libertad después de todo lo que usted ha comprobado. Porque esto se trata de esto. Nosotros colocamos una advertencia, colocamos esa alerta roja y dijimos, hey, cuidado con esto. Esto es lo mismo que Guaidó. No se embauque en esto, porque va a perder, principalmente va a restar mucho en la emocionalidad, muchísimo, va a ser bien golpeado. Entonces, hágase la pregunta si estos actores en su conjunto van a conducir a usted a la libertad, van a conducirle a usted con un estandarte en la mano, con un fusil en la mano, con lo que sea en la mano, a guiarlo usted hacia la libertad. Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Ok? Los únicos que pueden guiar esa libertad y llevar a los más adultos hacia la libertad son los jóvenes. Son los que tengan más energía. Y hay muchísimos que quieren entregar básicamente su juventud a esta causa. Que quieren hacer algo por su patria. Entonces vamos a organizarnos. Vamos a trabajar en función de ello. Vamos a levantar esa vanguardia. Vamos a levantar esa voz. Vamos a retomar nuestra causa.
Vamos a dirigir nuestro propio destino. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nadie puede dirigir nuestra libertad, y mucho menos traidores. Nosotros somos, básicamente, nuestra única esperanza. Hace rato vi una pregunta por allá adelante, arriba. ¿Cómo cortamos los tiempos? Bueno, estoy explicando de eso, Nano. El tema de acortar los tiempos se trata de la unificación de esfuerzos. Se trata del entendimiento, que la gente nos ayude a exponenciar, que la gente nos ayude a elevar a la máxima expresión lo que estamos haciendo. Que se conozca aún más nuestro mensaje, nuestra postura, nuestra visión sobre Venezuela. Que esto escale a un nivel asustador para el sistema. Porque supongamos que no seamos nosotros los que al final no demos alguna transformación. Si el sistema se asusta con una alternativa, ellos recrearían automáticamente una mediana transformación, un mediano cambio. Ellos lo harían, no tengo la menor duda. Porque ellos tendrían que mostrar que algo ha ocurrido, que algo tiene que ocurrir. Porque si no, se los lleva por encima una tanqueta. Y se acaba. Y se acaba el sistema bipartidista. Porque es un sistema bipartidista de izquierda. Entonces, era eso lo que quería de alguna manera expresar. Si tienen alguna otra pregunta, me quedo aquí unos segundos. Voy leyendo aquí, si no, para despedirlo de una vez, ¿ok? Me pregunta Didacta, ¿cuándo vuelvo de nuevo a Argentina? Muy pronto. Muy pronto estoy por Argentina. Más pronto de lo que canta un gallo, dicen, ¿no? Dicen aquí que si un tal Marcano me pidió disculpas. Yo no quiero disculpas de los tarados. De los tarados que se comieron la luz apoyando lo que no se debía apoyar y defendieron lo indefendible y ahora quedaron en ridículos y haciendo ver que siempre estuvieron claros. Ahora quieren aparentar que siempre tuvieron razón. Pero sabotearon nuestro andar. Sabotearon nuestro mensaje. Sabotearon para beneficiar a la clase politiquera de la oposición. Entonces, bueno, es eso. Posteriormente haremos algo más dinámico por acá. Yo solamente abrí este live para básicamente familiarizarme un poco con la plataforma, ya que no la conozco. Soy nuevo acá, haciendo este tipo de cosas. Siempre entro cada 15 días, cada un mes, estoy entrando a poner uno que otro video, pero no conozco realmente cómo funciona. Ya poco a poco me iré familiarizando y entendiendo más o menos cómo se desenvuelve. Entonces, bueno, gracias de verdad a todos los que se conectaron hasta ahora. Sí, así es, Aurimar, tenemos que masificar todo lo que se está diciendo de este lado para que la gente pueda entender de alguna manera que sí hay chance, que sí hay oportunidad, que sí hay esperanza y que esta oportunidad, este chance y esta esperanza no se logra con lo mismo de siempre. Se logra con algo totalmente contrario a ello, antagónico. Porque si hablamos de izquierda, usted no va a sacar a la izquierda con más izquierda. Usted no va a sacar a los socialistas con otros socialistas. Usted no va a sacar el Foro de Sao Paulo con la Internacional Socialista. Eso es una cosa clara para nosotros, no sé para
los que hasta ahora han apoyado eso, pero eso es lógico. Einstein lo decía. Hacer lo mismo siempre nos lleva al mismo resultado. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? No es lógico hacer lo mismo. Lo peor de todo es que muchísima gente, que sabe que eso no va a resultar en nada, continúa avalando y apoyando a los mismos que les hacen lo mismo. Sabiendo lo que va a pasar, sabiendo cómo va a terminar. Entonces, yo creo que lo más lógico es que rompamos con ese comportamiento, porque es un comportamiento deleznable, un comportamiento anti uno mismo, vamos a decirlo así, anti uno mismo, destructor del ser, destructor del propio venezolano que espera de alguna manera algo que nunca llegará. Y eso lo único que significa es engañarse a sí mismo. Y no hay nada peor en la vida que engañarse a sí mismo. No hay nada peor en la vida que vivir en una ilusión. Por eso creemos y apostamos a que la gente entre en el mundo real. El mundo real quizás es muy duro. En el mundo real, la verdad quizá duela. El mundo real, de alguna manera, implica sacrificio. ¿Y cómo es que es la libertad? La libertad implica sacrificios. Algunos recriminan, exageran la actualidad, pero si revisan el pasado, si revisan la historia, podrán ver cuánto sacrificio pusieron nuestros antepasados para otorgarnos algo que todavía pareciese no cuajarse o no entenderse. En otros casos, pareciese haberse perdido esa causa. Parece haber sido en vano. Yo creo que no debería ser en vano, porque además, si vamos al hecho de Venezuela como nación es muy joven. Entonces estamos a tiempo. Por eso, de alguna manera, no me preocupa lo que se ha vivido hasta ahora, porque se aprende así quizá. Para aquellas naciones que no tienen conocimiento, se aprende así. Se aprende con el terror, se aprende con el mal sabor, se aprende con el hambre, se aprende con la traición, con el engaño. Pero lo que no podemos permitir es que de aquí en adelante eso siga dominando la mente de los venezolanos. Lo que tenemos que hacer es educar a los venezolanos, que se revisen, que entiendan de alguna manera que si elevasen el pensamiento, que si elevasen el conocimiento, que si encontraran verdaderamente su propia verdad, si encontraran de alguna manera su identidad, su propia historia, no les volvería a pasar nunca lo mismo, porque sabrían determinar quién es la persona que les está hablando. Si entendieran identitariamente, ideológicamente el problema. Una persona como Guaidó, María Corina, los peores hombres de la nación, hablemos en términos generales, los peores hombres de la nación no les estarían gobernando o no les estarían distrayendo o llevando su vanguardia. La vanguardia somos nosotros. La vanguardia básicamente viene siendo
millones de venezolanos que entienden que Venezuela lo tiene todo, que Venezuela es rica en sí misma, no solamente en su riqueza mineral, territorial, sino rica también en su humanidad, en su gente, en su cultura. Ahí, su posición geográfica, todo eso dice mucho de lo que son. Entonces, yo creo que lo más importante acá es que nosotros podamos entender, como dice César, acá habla de lo virtuoso. El venezolano es virtuoso, muy virtuoso. Cuando se quiere formar en alguna área, termina siendo virtuoso, termina siendo el más hábil, el mejor, el más sabio en su área. En la arquitectura, en la ingeniería, en la medicina, en la pintura, en la música, en la pesca, en todas las áreas, en todas las áreas, en la jardinería. Hay talentos de talentos, talentos de talentos. Entonces esos talentos no se pueden quedar solamente en el talento individualísimo de su rol, porque si usted no se mete con la política se mete con usted. Hay que entender la política. Hay que saber cuánto daño puede ser o cuánto daño puede hacer no entender la política. Muchísimo daño el no entender la política. Porque el no entender la política lo convierte a usted en un esclavo y convierte a una nación solamente en el botín de saqueo de los actores que la dominan. Venezuela ha sido ese botín de saqueo de todos los actores que han dominado progresivamente a nuestra nación. Y no desde ahora, desde siempre. Desde siempre. Pero principalmente esto que estamos viviendo, las épocas donde más se ha explotado la riqueza venezolana, donde más se ha robado el dinero venezolano, ha sido en los últimos 65 años. Estamos hablando de casi 7 décadas de robo a la nación venezolana por parte de los peores hombres de la nación. ¿Y por qué la gente elige a los peores? ¿O por qué la gente se deja someter por los peores? Por falta de conocimiento, por falta de identificar, por falta de quizá de despertar lo que se lleva por dentro como venezolanos. En muchos casos, dóciles, producto de la misma clase política que les dirige, porque esta clase política, sabiendo que hay unos venezolanos que están deseosos de acabar con esto y que inclusive han llegado a terminar presos por derribar estatuas y hacer una cantidad de cosas. No voy a hablar de las cosas que han hecho los venezolanos para terminar presos, pero son los mismos actores políticos que le dicen a la gente: no hagas eso, no seas libre, no hagas eso, no seas irreverente, no seas radical. Son ellos los que le dicen a la gente en cada supuesta elección. Tenemos las actas, pero ya va, cálmate, espera que contemos. Espera que hablemos con la comunidad internacional. Espera que hablemos con la OEA, con la ONU, con los diferentes gobiernos, para ver qué piensan. Bla, 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 bla. No es así la causa. De eso podemos hablar más adelante, de las tareas y de las cosas que hay que hacer para ponerle fin a todo esto. ¿Es así?
Un saludo a los diferentes militares que están conectados. Y he visto varios militares venezolanos conectados. El caso de Archer, Cristian. Es así como nosotros hemos identificado nuestro propósito. Saludo también a Freddy, que está acá. Creo que nosotros tenemos algo muy grande en la mano. Tenemos a nuestra patria en la mano. Y además del deseo solamente de recuperarla, es una obligación conducir ese proceso, porque no queremos que fracase, no queremos un intento, o no queremos encomendar nuestro deseo a aquellos que banalizan el proceso de la liberación, o que lo hacen fracasar adrede. Entonces, de verdad, agradezco a los que se han conectado hasta ahora. Agradezco a los que han impulsado este live. No sé cómo hacerlo, pero voy a tratar de dejarlo colgado. De alguna manera, también le pido a Aurimar, a Freddy, a Galletica, Marilú, que si pueden pasarme en las próximas horas la transmisión de nuestro live de 4 horas que tuvimos, a ver si lo colgamos también en mi canal de YouTube, porque es clave que la mayor cantidad de gente pueda entender la cantidad de propuestas, cantidad de cosas que uno va hablando en la medida que vamos haciendo este tipo de actividades, porque eso hace que la gente de alguna manera entienda que hay una visión que no es explicada o que mucha gente nunca ha visto. Porque en la clase política tradicional usted no ha visto ni siquiera a María Corina Machado hablando de estos temas. A ninguno de ellos. Ninguno de ellos habla de estos temas. Ninguno de ellos entra en estos temas. Y tenemos que entrar a ese tema para que la gente entienda la diferenciación equidistante que hay entre unos y otros. Entre aquel lado, aquel sector, que es uno, y nosotros que somos el otro sector. Porque no somos la tercera vía. Somos la segunda vía. Ellos son toda la izquierda unida. Toda la izquierda unida, todos los socialistas, progresistas, comunistas unidos. De este lado, la derecha, tenemos la misión de ponerle un alto a esos 65, 66 años de socialismo en nuestro país. Y hacer que Venezuela viva una experiencia que nunca vivió. Venezuela nunca ha tenido un gobierno de derecha en las últimas 6 décadas. Y además de eso, nunca ha experimentado una prosperidad real. Entonces, cuando hablan de ese sueño revolucionario del que hablaba Marx, Lenin y todos los demás, nosotros proponemos algo tangible, que la gente sea autónoma en ganar lo que merece ganar, producto de su esfuerzo, producto de su trabajo. ¿Por qué arrancarle la posibilidad a la gente de ser próspera, de ser rica, de producir el capital que quiera producir? No, pero a estos gobiernos no les interesa que la gente tenga esa autonomía financiera y se haga de alguna manera poderosa económicamente. Porque la prosperidad trae de alguna manera un arraigo, trae conocimiento y trae la conexión con algo que no se lo puede dar al socialista.
Entonces, bueno, miren, me ha gustado estar un poco acá pasando un momento relajado, tranquilo, hablando con las personas que han estado conectadas hasta ahora, respondiendo algunas preguntas. Y les agradezco, voy a dejarlo hasta acá. Les saludo a todos, les mando mil bendiciones, un fuerte abrazo y hacia adelante, agradeciéndoles también de antemano por la difusión de estos contenidos que se están haciendo en las diferentes plataformas, tanto en X como en Instagram, también aquí en TikTok y también en YouTube. ¿Ok? Un fuerte abrazo, mil bendiciones, muchas gracias.